nombre es Lucía Cervantes de la Rosa, tengo 24 años, voy en el tercer semestre de la carrera de Psicología 210 por la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia SOIED. Actividad que corresponde a la asignatura 305, campo aplicado a los procesos socioculturales. Pido su autorización, doctor, para grabar esta entrevista. Adelante. Gracias. Presento este video, en el cual llevaré a cabo una entrevista a un psicólogo social que tiene como objetivo, pues, conocer el campo mediante el acercamiento a un profesional con experiencia, recabando los datos necesarios sobre su labor cotidiana, su formación profesional, etc. Quiero que sepa, doctor, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para fines únicamente de investigación. Excelente. Bueno, gracias, doctor, por haber aceptado esta entrevista. No, pues gracias a ti por invitarme, Lucy, muchas gracias. Gracias. ¿Comenzamos? Adelante. ¿Cuál es su nombre, doctor? Yo me llamo Marco Antonio González Pérez. Ok. ¿Cuál es su experiencia profesional? Bueno, mi experiencia profesional, yo saliendo de la universidad trabajé un tiempo, bueno, antes de tener mi grado de licenciado, trabajé en Pemex. Ahí estuve trabajando 9 años en áreas diversas relacionadas con los recursos humanos y posteriormente me fui a España, donde hice un doctorado. Posteriormente regresé a México, seguí trabajando en Pemex y a partir de que regresé de estudiar mi doctorado empecé a trabajar en varias universidades. Primero en la Universidad Pedagógica Nacional, después trabajé en la UAM, Iztapalapa, en la Universidad de las Américas, México. Ya después entré al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, donde trabajé por 12 años. Y posteriormente, bueno, fui profesor invitado en la UAM Iztapalapa, trabajé en la UAM Coajimalpa y empecé a dar clases hace como 4 años en la Facultad de Psicología de la UNAM y después me invitaron a participar como coordinador de educación a distancia en la FES Iztacala y después de entrar como coordinador hice un examen de oposición y soy profesor de tiempo completo adscrito al SUAYED de la FES Iztacala. A eso me he dedicado profesionalmente. Ok. Y en cuestión de, por ejemplo, de carrera, ¿de qué se trató su licenciatura y su doctorado? Bueno, mi licenciatura fue una licenciatura en psicología. Estudié en la Facultad de Psicología en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Y allí uno sale como psicólogo general. Al quinto semestre uno elige materias de distintas áreas y curiosamente yo estudié más materias del área experimental, pero ya siempre orientado a la psicología social. Soy experimental y social. Okay. Y ese es en términos de mis estudios de maestría. Luego en España hice un programa de especialización en gestión de recursos humanos y a la par estudié el doctorado en una línea que se llama Psicología Social, metodología y aplicaciones. Yo soy doctor en Psicología Social. Doctor en Psicología Social, ok. Y referente a esto, pues, ¿qué es la psicología social para usted? Bueno, la psicología social se dice que es una área de la psicología general. También algunos entienden que la psicología social más bien pertenece a la sociología y que es un acercamiento a la psicología, y otros más consideran o piensan que la psicología social es independiente a la psicología. Desde mi punto de vista, o a mí como me gusta entender a la psicología social, es que es una área de la psicología y que más bien pertenece a la psicología, aunque con una orientación más social. ¿Por qué surge la psicología social? Bueno, es una historia muy interesante la de la psicología social en México, porque cuando se da la primera clase en la Universidad Nacional, entonces Universidad Nacional,
en el año de 1910. La primera clase que se imparte en nuestra universidad es la clase de psicosociología que impartió un psicólogo norteamericano que se llama James Mark Baldwin. Ya la psicología social había iniciado su producción en otras partes del mundo. En 1908 se publican los dos primeros tomos que llevan por nombre Psicología Social, uno de ellos de Ross, y bueno, la psicología social lo que estudia es los fenómenos que ocurren en la interacción entre personas que pertenecen o que son miembros de un grupo, lo cual pues cubre pues, prácticamente cualquier proceso psicológico en el que interactúan dos personas. Bueno, entonces te comentaba de la historia de la psicología y de la etapa experimental en Estados Unidos entre 1950 y finales de los 70, que fue la etapa donde pues, mayor producción se realizó y donde la psicología social tuvo un perfil muy interesante de construcción del conocimiento basado en la realización de experimentos con personas. Entonces, en realidad, un aporte que tiene la psicología social a las demás áreas de la psicología en general, es su orientación basada en la investigación. Ok. ¿Y por qué surgió su interés por especializarse en esta área? Bueno, yo considero que todos los que estudian en algún momento la psicología social deciden estudiar psicología social por dos razones. Primero, porque las demás áreas de la psicología pues no les satisfacen plenamente. Hay una visión dominante en la psicología que es la visión clínica. Entonces, la mayoría de los psicólogos sociales son críticos a la patologización de la vida, la psicopatologización, o pensar que las personas deben de tener algún problema mental, o estar tratando de etiquetar a las personas. Entonces, la primera ruptura que tiene un psicólogo social es con el hecho de que la psicología clínica realmente sea la única capaz de explicar el comportamiento. Y por otro, bueno, también es crítica de otras ramas de la psicología y piensa que lo social, todo aquello que se produce a través de las relaciones que tenemos con las demás personas como miembros de grupo, con ideologías específicas, es lo que va construyendo la realidad. De hecho, hay psicólogos sociales que consideran que inclusive los procesos psicológicos básicos, como la memoria, el aprendizaje, la emoción, son productos sociales más que productos básicos, sino que la sociedad está presente en la expresión de la memoria, de la percepción. En mi caso, yo lo que me ocurrió es que cuando yo era estudiante de psicología, pues participé en un movimiento social a propósito de unas reformas que querían hacer en la universidad y me involucré con los compañeros para parar esa reforma. Entonces traté de buscar un fundamento de mi carrera, que era psicología, para poder explicar el movimiento social, el liderazgo y algunos otros fenómenos que estaba yo experimentando, necesitaba yo entender, y me fui adentrando en diferentes autores que ayudaron a mi punto de vista, ¿no? A crear mi punto de vista psicosocial. Hay un autor que se llama Pablo Fernández Christlieff, que es uno de los psicólogos sociales más importantes de América Latina, que dice que la psicología social es una mirada, una forma de entender la realidad que es diferente a la de los demás psicólogos. Sí, no, porque es grupal, ¿no? Ya sería grupal. Exactamente, nosotros ya entendemos el hecho de que surja un problema, pues tratamos de interpretarlo a partir de las estructuras sociales y de la manera como la realidad es interpretada sociocognitivamente por la gente. O sea, como tú te interpretas la realidad, pero para interpretar esa realidad obviamente que existen los otros que te apoyan para construir tu propia visión del mundo. No la construye uno solo, sino siempre median procesos con otros grupos.
¿Cuáles son las condiciones, características o los requisitos, ya sea actitudinales o académicas, que se necesita para desarrollar su trabajo? Bueno, pues uno de los principios es que todo conocimiento surge a través de la investigación. Es la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. Un psicólogo social siempre fundamenta o trata de desde el punto de vista Lucy es que lo primero es que uno se orienta utilizando investigación. Un psicólogo social siempre trata de indagar utilizando las herramientas que tiene, que son propias de la investigación cuantitativa y cualitativa. Okay. Básicamente. ¿Y cuál otra cosa que me habías preguntado? Bueno, las actitudes que debe tener uno es pues tener empatía, no juzgar, porque uno cuando hace una intervención psicosocial, pues más que juzgar, trata de entender al otro, sabe por qué las demás personas piensan como piensan, lo que implica pues respeto, aunque no estés de acuerdo con lo que expresan los demás, tratar de entender sobre todo el pensamiento social que está detrás de la postura de los individuos y ser muy abierto. ¿Qué tan amplio es el campo de acción laboral del psicólogo social? La psicología social tiene un amplio espectro para poder explicar fenómenos. De hecho, muchos de los conocimientos que se generan en la psicología social son retomados por otras áreas. La psicología laboral, organizacional, la psicología educativa, la psicología clínica y, por ejemplo, por algunas otras como los recursos humanos, administración de personal, lo que es la mercadotecnia política, se basan en conocimientos que han generado la psicología social. Entonces, en principio, pues puede explicar muchas cosas y como tenemos una formación metodológica, pues podemos incidir y reconocer realidades en muchos ámbitos. El problema que tiene la psicología social es que no es muy conocida. En México realmente no se sabe muy bien el perfil profesional, no se conoce de un psicólogo social y por lo tanto a veces es difícil que se ubiquen en el mercado de trabajo y muchos de los psicólogos sociales terminan haciendo capacitación o cosas de psicología organizacional. Algunos otros hacen trabajos como similares a los del trabajo social y el perfil no ha sido todavía muy reconocido. Ese es el problema que se tiene, ¿no? Ok. Y bueno, ¿con qué otros profesionales el psicólogo social debe ir de la mano? O por ejemplo, sobre lo que usted hace. Bueno, nosotros podemos, por ejemplo, trabajar, o a mí me gusta trabajar de manera multidisciplinaria. Hace algunos días o semanas hicimos una reunión de personas que estudian la vida social utilizando la mediación tecnológica, es decir, desde la época que se inició el Internet. Y bueno, hubo psicólogos, sociólogos, comunicólogos, gente de distintas carreras que estudiamos lo mismo, pero diferentes aproximaciones, ¿no? A mí me interesa, pues, cómo la tecnología ha impactado las formas sociales de relacionarnos. Y algunas otras personas pues, lo ven desde un punto de vista clínico o algunos otros de un punto de vista de cómo la comunicación ha cambiado. Y bueno, esa es una de las ventajas que tiene la psicología social, que puede participar y vincularse con otras disciplinas para poder hacer investigaciones más amplias, cosa que a algunas otras áreas de la psicología no les es tan fácil trabajar multidisciplinariamente como a nosotros. Ok. Y bueno, ¿cómo es? Otro ejemplo que me gustaría ponerte es el caso de las adicciones. Muchos institutos que tratan las adicciones, por un lado hacen investigación, que es una investigación psicosocial sobre el consumo, los perfiles que tienen los jóvenes o las personas que consumen drogas, las relaciones familiares, la violencia intrafamiliar, todo lo que está como contexto al consumo. Y estas personas que hacen investigación, cuando se quiere abordar el problema del consumo, pues se vinculan con los psicólogos clínicos, con psicólogos educativos para poder crear programas de prevención. Por un lado, los psicólogos educativos, y cuando ya ese tratamiento directo con el paciente,
pues ya interviene más bien el psicólogo clínico, ¿no? Pero es un buen ejemplo de cómo la psicología se va articulando, los que hacen investigación, los que hacen programas de prevención, que son psicólogos educativos, y los que tratan a los enfermos, que son principalmente los psicólogos clínicos, ¿no? Ok. Y por ejemplo, en ese aspecto, hablando de la drogadicción, ¿cómo interviene el psicólogo social? ¿Cómo puede intervenir? Digo, sería estudiarlo como un grupo, ¿no? Exactamente. El psicólogo social hace mucha investigación sobre adicciones, tiene que ver con los lugares donde se lleva a cabo el narcomenudeo y el consumo, es decir, el contexto de la persona que tiene el problema, y trata de implementar o llevar a cabo mejoras comunitarias para romper, digamos, con las normas sociales que existen en esos lugares, invitar a los jóvenes a que lleven a cabo una serie de actividades. Digamos que la intervención social que llevan muchos psicólogos sociales tiene que ver con romper con las redes de relaciones que hacen que los consumidores, sobre todo los jóvenes, pues no puedan salir de allí, porque el consumo de las drogas está relacionado directamente con las formas de vida, con la forma en la que la persona se relaciona con los demás, los vínculos afectivos con los amigos, que posiblemente quieran dejar de consumir, pero estos compromisos sociales que se tienen hacen que a los jóvenes les sea muy difíciles romper, sobre todo cuando viven en un medio ambiente donde es una norma social el consumo. Entonces, bueno, ahí también interviene el psicólogo social desde ese punto de vista. Ok. Y bueno, ¿cómo es valorado su trabajo dentro del área de la psicología social por quienes se relacionan con usted? Por ejemplo, por quien lo contrata, por otros profesionales, por sus clientes, no lo sé. Bueno, en realidad yo lo que puedo percibir es que en general el psicólogo social es bien valorado por los que lo contratan, por las experiencias que yo conozco de compañeros psicólogos sociales que están trabajando en la SEP, que están trabajando en distintos lugares, en el gobierno del Distrito Federal, en el Instituto de las Adicciones del Distrito Federal, en algunos otros lugares, por ejemplo, haciendo campañas publicitarias, llevando a cabo grupos focales para poder vender mejor un producto. Son muy valorados sobre todo por el conocimiento de la metodología, y una cosa que también es muy valorada en el mercado de trabajo los psicólogos sociales es el uso de la paquetería estadística, ¿no? La investigación básicamente sería lo que más valoran en el mercado de trabajo, de estas distintas instancias que te he comentado. Creo que en realidad el psicólogo social tiende mucho a lo académico, tiende a seguir estudiando algunos otros, sino otras carreras, maestrías, y creo que es bien valorado socialmente, pero te repito, no sí que el problema del psicólogo social es que no hay un perfil profesional para su formación que tiene, ¿no? Okay. Y eso no pasa en todos lados. En Europa y en Estados Unidos sí piden psicólogos sociales porque reconocen sus competencias, pero en el caso de México creo que no hemos sido lo suficientemente capaces de poderle enseñar al mercado de trabajo qué es lo que hace un psicólogo social. Ok. Y bueno, referente a las tecnologías, ¿qué tanto se han apoyado los psicólogos sociales? ¿Qué tanto se ha apoyado usted en las tecnologías? Bueno, todo el panorama de la investigación se ha modificado con la llegada de las tecnologías, porque ahora se busca aprovechar pues que las nuevas tecnologías, todo el mundo está conectado, y ahora se hacen muchas investigaciones utilizando las redes, haciendo cuestionarios que antes se iba a las universidades o a todos los... tenía uno que viajar por la ciudad para estar aplicando cuestionarios. Ahora, digamos, con un diseño y asegurándose de que las personas puedan entrar, pues se puede hacer, llenar un cuestionario en la red. El procesamiento de datos también es más rápido. Uno puede, por ejemplo, hacer entrevistas como lo que estamos haciendo, lo que me estás haciendo ahora, y luego transcribirla y luego interpretarla.
Entonces, la investigación se ha modificado y ha creado posibilidades de tener mayor información más rápida, ¿no? Que sobre todo es más rápido. Entonces, en ese sentido, sí, las redes. Y ahora, las redes como fenómeno, pues es algo muy importante para la psicología desde hace algunos años. Los psicólogos clínicos que estudian, pues, los conflictos de pareja por la utilización de Internet y las redes sociales, los psicólogos sociales que están interesados en la agresión, por ejemplo, los conflictos grupales en la red, los psicólogos educativos que están pensando en cómo potenciar las capacidades de aprendizaje de los seres humanos utilizando aplicaciones, estrategias basadas en tecnología, pues ha sido muy importante para todas las ramas de la psicología. Ok, y bueno, me gustaría saber o indagar un poquito, adentrarme más a algunos campos laborales que tiene el psicólogo social. Y bueno, para comenzar me gustaría saber no sé, lo que desempeña un psicólogo social en las comunidades. Me gustaría saber sobre ese papel. Bueno, hay mucho por hacer en las comunidades y hay muchos psicólogos sociales que están orientados hacia los planteamientos de la psicología social comunitaria, que se ha desarrollado mucho en Centroamérica y Sudamérica, principalmente Venezuela, Chile y algunos países centroamericanos. Y la idea está orientada a hacer que las comunidades se empoderen, puedan tomar decisiones. A veces es muy difícil para los poblados, las comunidades, entablar un diálogo entre ellos y ponerse de acuerdo para poder generar iniciativas que son tomadas por el gobierno y partir del hecho de que son comunidades que están empoderadas, que saben que tienen el derecho a ser agentes de cambio, ¿no? Entonces los psicólogos sociales participan mucho en las comunidades en ese sentido, en el sentido de organizarlos, en el de crear conciencia, en el de romper con formas dependientes que se tienen en las comunidades e intervenir, ¿no? Y, por ejemplo, tomar decisiones ambientales, tomar decisiones sobre cómo invertir dinero para necesidades propias de la comunidad. Muchos psicólogos en México y cada vez más se están dedicando al fortalecimiento comunitario. En la Ciudad de México lo hacen muchos psicólogos también cuando hay iniciativas para la recuperación de espacios y cómo se van a recuperar esos espacios. Entonces los psicólogos participan pues haciendo propuestas y vinculándose con la gente para crear equipos, ¿no? Y para crear grupos. A nivel comunitario eso es lo más lo que hacen. Ok, y por ejemplo, ¿qué medidas puede llevar a cabo el psicólogo social para no, de cierta manera, vulnerar los usos y costumbres que tengan en esas comunidades, que finalmente pues pueden que sean hasta de tradición, ¿no? Bueno, ahí el psicólogo social sí debe entender lo que significa la identidad social, y las comunidades tienen una identidad social basada en su historia, en su memoria, en sus costumbres. Y eso no quiere decir que las comunidades no puedan en determinado momento modificar estas tradiciones o esas formas arraigadas del pensamiento, porque pudieran encontrar que el cambio les va a beneficiar. A veces es muy complicado y hay que pues hacerlo con tacto, que el otro te reconozca. Hay toda una serie de procesos que se tienen que dar para que un psicólogo social sea aceptado en una comunidad, que genere reflexiones y que les haga ver que no son las mejores prácticas las que están llevando a cabo, y tratar de modificarlas, siempre respetando la decisión de los demás, pero generar reflexión en la gente, ¿no? Hay muchas cosas que en las comunidades pues no son las más óptimas y donde un psicólogo social tiene que modificar. Por ejemplo, muchas comunidades son muy machistas y consideran natural el maltrato a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí el psicólogo pues por decreto no las va a modificar, ¿no? Pero tiene que ir cambiando, incorporando a las mujeres en la discusión, dando ejemplos,
Se dice en la psicología social que siempre que hay una intención de cambio es porque uno tiene la noción de que el cambio es benéfico, y hacerle sentir al que tiene que cambiar que es urgente que lo haga, pero tiene que haber una reflexión previa. Entonces sí es algo, como mencionas, Lucy, que no es fácil de hacer, pero que se tiene que intentar y en la medida de lo posible avanzar. Porque además, por la fuerza, ningún cambio puede ocurrir. Estamos viendo en España la cuestión de la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno español es que a través de la represión pretende parar el deseo de un pueblo, no sé qué tan mayoritario sea, pero parece que es mayoritario, para cambiar su estatus, pues en lugar de dialogar y de poder llegar a acuerdos, me parece que ahí sí necesitan un psicólogo social que los oriente. Sí, muchísimo, me parece que sí. Y bueno, en otro ámbito, ¿cómo puede la psicología social involucrarse en la política, por ejemplo? Bueno, los psicólogos sociales están muy politizados en cierto sentido porque pues tienen una visión social de las cosas, ¿no? Y pueden interpretar la ideología que existe, las ideologías que existen y que pues están en conflicto. Entonces, la política en los últimos años ha incorporado a muchos psicólogos, sobre todo para apoyarlos en no es lo mejor de la psicología orientada a la política, pero es lo que más explota, que es la mercadotecnia política, ¿no? O sea, vender a un político como si fuera un producto de consumo. Para no ir tan lejos, Enrique Peña Nieto, pues es un personaje que era vendible, ¿no? Se podía vender fácilmente, pues porque es un sujeto atractivo, bien peinado, joven, que tiene cierto discurso y que supieron convertirlo en un artículo de consumo. Y bueno, pues ya vimos que no era para tanto, ¿no? Era muy guapo cuando llegó a la presidencia y las mujeres le gritaban cosas, y lo pudieron vender bien. Y eso fue un trabajo de mercadotecnia muy importante. Por ejemplo, cuando salieron los zapatistas, que hicieron la irrupción en el 94, los primeros que dialogaron con los zapatistas fue un equipo encabezado por dos psicólogos sociales, que eran Jorge del Valle y el senador por Tamaulipas, Marco Antonio Bernal. Ellos dos son psicólogos sociales que empezaron a negociar con el subcomandante Marcos, y bueno, el gobierno los eligió porque primero eran de izquierda, se decían de izquierda y podían hablar con el subcomandante Marcos en un mismo lenguaje, y en segundo lugar porque como psicólogos sociales podían llevar a cabo una negociación, que fue una primera negociación exitosa, los acuerdos de San Andrés, que nunca se aplicaron, pero que digamos tenían la idea de poderle garantizar una incorporación al ejército zapatista a la democracia, supuestamente democracia que hay en México, ¿no? Nunca se llegó a ese acuerdo. Los zapatistas han seguido avanzando y logrando conquistas, pero es un ejemplo de cómo los psicólogos sociales se pueden involucrar en política. Ok. Y, por ejemplo, en otro ámbito, ¿cómo desarrolla su papel el psicólogo social en el ámbito de la publicidad comercial? Igual, es muy parecido a la mercadotecnia política. El psicólogo social puede diseñar lenguajes, puede diseñar mensajes, inclusive apelando a razones inconscientes, ¿no? Que a veces funcionan, a veces no. O sea, se habla mucho de la psicología del color, ¿no? De por qué el rojo, pues eso es algo, lo que tiene el color rojo es algo que llama la atención. El color blanco que genera paz, etcétera. Todas estas convenciones sociales, ¿no? Entonces el psicólogo puede construir mensajes, imágenes que puedan resultar más seductoras para poder vender los productos. Y además, lo que hacen muchos psicólogos sociales ahora es participar en la evaluación de productos. De hecho, a mí me tocó participar en algunas a través de grupos focales. A mí me tocó participar en estos que se llaman, de estas sopas que les echas agua y se calientan y les echas un polvito para las maruchan. Los maruchan. Entonces, pues juntas a los consumidores
A mí me tocó trabajar con señoras, damas de casa, que fueron al mercado y luego las invitamos y participaron. Y fue muy interesante cómo desmenuzaban el producto. O sea, cualquiera llega y lo compra, pero a la hora de que, desde un punto de vista psicológico, lo pones a prueba, pues te hablan de que el vaso está mal hecho, que tiene hoyos, que... o sea, y está uno como psicólogo pues anotando las valoraciones que hacen las personas de su percepción sobre un producto para luego modificarlo. Ok. Y bueno, ¿cómo puede la psicología social ayudar en el ámbito de la salud? Ese también es un tema muy importante. Yo creo que la psicología de la salud es un área aplicada de la psicología social. Todo lo que tiene que ver con cambio de conductas, influencia en las personas, hábitos, la concientización, pues son aspectos que desde la psicología social se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, los primeros estudios sobre cambio de desarrollo organizacional que Kurt Lewin, un psicólogo, realizó en 1947, tienen que ver con los cambios de consumo, los hábitos alimenticios de consumo para las mujeres que tenían sobrepeso. Y entonces hace toda una intervención en salud, primero creando una situación de descongelamiento, que se le llama, y después crear una sensación de urgencia. Les dice por qué tienen que bajar de peso y les demuestra los daños que puede tener en su cuerpo si siguen consumiendo y conservando ese peso. Después los apoya con una intervención a través de dinámicas grupales, el ir revisando las nuevas, o lo que se supone que han aceptado como nuevos hábitos, y una vez que terminan y que se empiezan a bajar de peso, entra una etapa de congelar, se le llama congelar las nuevas formas de los nuevos hábitos de consumo. Y ese modelo de cambio ha sido muy utilizado en la psicología de la salud, y el que lo creó fue uno de los psicólogos, el psicólogo más importante que ha habido en la historia, Kurt Lewin. Ok. Bueno, y por último, ¿cuáles son los principales temas estudiados por los psicólogos sociales en lo que se refiere a ecología? Bueno, el área de la ecología no ha sido muy explotado por los psicólogos sociales, y de hecho hay otros países. En México no ha sido del todo estudiado, pero el comportamiento ecológico es un tema en el cual pues los psicólogos tienen que apoyar para el cambio en muchas cuestiones que tienen que ver con ecología, que en México no se han implantado. Por ejemplo, esta cuestión de separar la basura en el Distrito Federal tiene muy poco tiempo, pero hay otras ciudades donde no lo hacen, y los beneficios de la separación de la basura son enormes y la gente no lo sabe. Por ejemplo, cuestiones de consumo de energía, el consumo responsable del agua. Nosotros hicimos una investigación sobre los hábitos, la conducta ecológica en la Ciudad de México, y resulta que las personas que tienen un pensamiento más ecológico son los vecinos de las delegaciones que son más cercanas a lo rural, Tláhuac, Milpalta y sobre todo Xochimilco. O sea, son los que más cuidan el agua porque saben lo que es carecer del agua, y a pesar de que tienen mucha agua, ¿no? Sí. Entonces evitan utilizar coche, utilizan la bicicleta, son mucho más responsables con el medio ambiente. Hay en Xochimilco gente que se dedica a la vigilancia de que no se construyan sobre terrenos que están prohibidos. Pero hay mucho que avanzar en el ámbito de la psicología ambiental. Hasta donde yo tengo conocimiento, solamente se estudia como una subdisciplina de la psicología social en la Facultad de Psicología, en la maestría. Okay. Pero si uno busca y quiere estudiar psicología ambiental, no es algo que esté del todo desarrollado en nuestro país, y es muy importante. Ok, y bueno, en los años que lleva usted estudiando y posteriormente laborando en el ámbito de la psicología social, ¿qué tanto usted que se ha avanzado
ha avanzado la influencia del psicólogo social en México y en especial en nuestro estado? Bueno, el avance que ha tenido ha sido, yo creo que no el que yo pudiera esperar. A mí me gustaría que hubiera más maestrías en psicología social. Acaban de abrir la maestría en psicología social y el doctorado en la UAM. Existe desde hace mucho tiempo el de la UNAM, pero muchas facultades no lo ven como una posibilidad de estudios de posgrado. Entonces, a pesar de que fue, como lo comenté al principio de la conversación, la primera clase que se dio en la Universidad Nacional, todavía no autónoma, pero la Universidad Nacional, pues su desarrollo en el país no me parece que haya sido el más impactante, a pesar de que ha aportado en mucho al conocimiento social, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del SIDA, cuando empezó el tema del SIDA, muchos psicólogos sociales empezaron a participar en investigación, en prevención, en educar a la gente, en educar a los jóvenes, utilizar el condón, a cómo tener prácticas sexuales que no sean de riesgo. Fue todo un movimiento muy importante que tuvo un impacto positivo en la gente, aunque todavía hay jóvenes que no se cuidan, a pesar de tener la información. Digamos que sí se hizo una campaña en los 90 muy importante para cambiar los hábitos de la sexualidad. Entonces, mi opinión es esa, ¿no? En realidad, yo quisiera que tuviera más presencia, pero pues no lo ha conseguido del todo. Esa es la realidad. Ok, y bueno, referente a lo que realiza en la institución en donde usted labora, ¿cómo considera su ingreso? ¿Justo, regular o bajo? ¿Mi ingreso económico? Ajá. No, pues yo quisiera ganar más, ¿verdad? Como cualquier persona. Pero yo creo que es un ingreso el que da la UNAM a los profesores de tiempo completo, que es bastante bueno, a mí me parece, o por lo menos en mis condiciones. Pues uno vive como profesor, no tengo un Audi, ni tengo casa en Cuernavaca, ni está entre mis prioridades, ¿no? Si fuera yo empresario, a lo mejor. Pero uno vive contento haciendo lo que hace, y bueno, esa es la realidad. Y bueno, ¿de qué depende de que hoy en día un psicólogo social gane más o gane menos? O sea, puede ser, por ejemplo, que sea posible que dependa de factores como la institución donde labore, los niveles de estudios que tenga, o lo que realice, o los horarios, no sé. Pues sí, como todo en el mercado de trabajo, depende de dónde te contrates, y hay compañías que pagan más que otras, ¿no? Y un poco es eso, y otro es lo que tú sepas hacer y lo que puedas, que sea, digamos, que se repercuta en el retorno de la inversión, como le llaman los conocedores de la contabilidad, al trabajo que tú desempeñas, ¿no? Si te contrata un psicólogo, un Televisa, o te contratan en Regeneración de un periódico, pues no va a ser el mismo ingreso, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho con el patrón, ¿no? Yo creo que básicamente es lo que la diferenciación salarial que hay en México, es donde te puedas contratar, y los perfiles que buscan los que más pagan, que a veces piden que tengas una maestría, que estés estudiando en una universidad privada, y todos estos tipos de discriminaciones laborales que existen en México. Las empresas que más pagan, no sé por qué, porque yo he sido profesor de escuelas privadas del TEC de Monterrey, y para mí es tan bueno un estudiante del TEC como uno de la UNAM. No hay ninguna diferencia en donde haya estudiado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en términos de conocimiento social, de preocupaciones, de compromisos, es posible sostener que un estudiante de la UNAM esté mejor preparado. Ok, y bueno, ¿a qué se debe que entre profesionales se tenga la idea que la psicología social no forma parte de un área de la psicología, sino que se refieren a esta como una disciplina en particular? ¿A qué se debe esto?
Bueno, por un lado por desconocimiento, ¿no? Pero por otro lado, porque hay psicólogos sociales y hay toda una tendencia que piensa que la psicología social es una disciplina diferente a la psicología. Si tú vas a la UAM de Iztapalapa, allí dan la carrera de psicología social y dan psicología como un complemento, porque ellos piensan, se ven a sí mismos como psicólogos sociales, no como psicólogos. Okay. Entonces también es un poco el punto de vista de muchos psicólogos sociales que no se consideran psicólogos. Ok, y bueno, la penúltima, que se me hace importante, ¿qué es lo que se mantiene, qué es lo que lo mantiene con esperanza sobre el progreso o la transformación del futuro de la psicología en este campo en especial, en lo social? Ya sea, no sé, un evento, acontecimiento o una expectativa que usted tenga. Bueno, mira, yo pienso que el mundo está cada día, por no decir peor, sí hay cambios que son incesantes, y entonces en realidad la psicología social tiene mucho que aportar en términos de la comprensión del mundo actual y también en términos de la organización de la gente para no dejarse controlar por los grupos de poder que existen en todo el mundo, y crear conciencia. Yo creo que eso es una parte muy importante de la psicología social, que pues Martín Baró, como un psicólogo español que murió, un sacerdote jesuita que murió en Centroamérica, en El Salvador, pues hablaba de la psicología, de ese papel liberador, ¿no? De que uno pueda tomar conciencia de lo que ocurre a su alrededor, que es algo aparentemente simple, pero que es muy complejo, y cada día se necesita más eso, ¿no? Que la gente reconozca que las cosas tienen que cambiar, tienen que cambiar a nivel de la relación de pareja, tienen que cambiar en las relaciones educativas, tienen que cambiar en nuestra relación con la naturaleza, las relaciones políticas, ¿no? No tenemos por qué soportar a estas personas que han hecho del país pues una catástrofe, endeudados, en fin. Entonces ahí el psicólogo sí tiene que tener un papel más activo, y yo creo que conforme pasa el tiempo lo irá teniendo cada vez más. Ok, y bueno, y en todo caso, aparte de lo que me comentaba del que se tiene un mal perfil o no se tiene bien establecido el perfil del psicólogo social, ¿qué es lo que le preocupa sobre el futuro de la psicología social? Bueno, el futuro de la psicología social, lo que a mí me preocupa es que las universidades cierren espacios, porque la psicología social es una disciplina académica. O sea, no es como la psicología clínica, que se puede estudiar fuera de la universidad. No hay institutos de psicología social fuera de las universidades. Entonces, si hay una falta de apoyo de las universidades hacia la formación social y empiezan a entregar menos presupuesto a la formación de psicólogos sociales, eso sería, digamos, una situación lamentable, que algunos gobiernos de derecha han pensado que las ciencias sociales no tienen por qué impulsarse. Entonces la psicología social sí se vería disminuida, pero creo que por ahora, pues si no ha tenido un crecimiento, tampoco ha tenido una disminución, y la psicología social podría seguir avanzando, pero esa sería mi preocupación, ¿no? O que, bueno, esa sería mi preocupación. La principal, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, doctor, pues esa fue la última. No me queda más que agradecerle el haberme concedido esta entrevista, el tiempo que se tomó y la información que me brinda. Me será de mucha utilidad. Muchísimas gracias, doctor. No, pues gracias, Lucy, y seguimos en contacto y que tengas mucha suerte. Gracias, doctor. Que te vaya muy bien en tu semestre.